Aquí estoy aquí. Ahí No como vamos. el polo. ¡Oh! Se me salió. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno verlos. Qué bueno escucharlas. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a viernes 47 de enero del 2023. Hoy el mes largo. Han pasado tantas cosas. Y antes de saludar a quienes están presentes hoy en el programa, por supuesto un afectuoso saludo a quienes nos escuchan todos los días, o eso pretendemos, en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, también en HE Radio o en heradio.cl, HIE, no la pura H. En fin, Radio Ritmo, Radio Acogida, Imagen Canales del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.c. Perdón, ahí volví. País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast. Este aparatito que busca que se actualice. En fin, ya. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehua. Y por supuesto tenemos nuestro canal de YouTube y Andrés Hernández nos va a contar, porque lo queremos reiterar permanentemente, de qué forma quienes nos escuchan también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y cómo se pueden suscribir. ¿Cómo está, don Andrés? Hola, ¿qué tal, Felipe? Así es, un gran saludo también a los panelistas del día de hoy y por supuesto a los auditores. Tenemos canal de YouTube, se llama Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación para que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Así que la invitación está hecha para que se sumen y sean parte de esta gran comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana. Estupendo, Andrés. Un abrazo. Saludo a Erika Muñoz, que está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás, Erika? Hola Felipe, bien, bien, gracias a Dios. Contenta de estar nuevamente en el programa y hacía tiempo en realidad que no estaba en este panel, así que bien, comenzando un buen día viernes, esperamos. Sí. ¿Supiste, me imagino, pregunto, y si es que si supiste, tienes la intención de comprar el libro Don Elías, el señor del fútbol mundial? Supe del libro, en realidad, Sí. pero no sé dónde lo están vendiendo, así que cuéntanos tú, cuéntanos un poco sobre el No, libro. no, no. Entiendo que ya, como son las cosas en estos tiempos, ahí se integró Juan Francisco Maquena, como son las cosas en estos tiempos, si no me equivoco, el lanzamiento es en marzo. De hecho, el otro día Ah, escuché a la pasada una entrevista con el autor del libro, pero por supuesto ya hasta la venta, digamos. Entonces, pero es muy interesante el libro de Elías Figueroa porque bueno, cuenta la historia de él, cómo llega a Peñarol, un tipo tan joven, con una personalidad muy distinta, y es una verdadera leyenda del fútbol, y yo así creo es. que es como como todos los libros, creo yo, te ayuda, creo yo, sobre todo a las generaciones más nuevas, que piensan que el fútbol chileno se inventó con Alexis Sánchez, con Claudio Bravo, con Mauricio Isla, con Gary Medel, con Arturo Vidal, con Charles Arangui y con Jorge Valdivia. Y claro, es una generación increíble. Pero lo que hizo Elías Figueroa en aquellos tiempos, cuando fue 3 veces mejor jugador de América, pero el título estaba mal puesto. Porque no es que haya sido el mejor jugador que jugaba en América. Era básicamente el mejor jugador de América o el mejor jugador americano en el El mundo. mundo, claro que sí. Sí, claro. Entonces, y además, bueno, Elías Figueroa, oriundo de Villa Alemana. Así es, pues Felipe, cuando tú dices, Sí, disculpa, cuando tú dices para estas generaciones nuevas, ¿cierto? Que piensan que a partir de estos futbolistas se inventó el fútbol en Chile, y eso pasa con gente que está afuera de nuestra región, pero en nuestra región, fíjate que no tanto, porque nosotros tenemos en Valparaíso, el estadio de Valparaíso lleva el nombre de Elías Figueroa en honor a él, como un reconocimiento a todo lo que hizo en el fútbol, y acá Elías Figueroa no solamente es reconocido en el área futbolística, en Quilpué, Villa Alemana y sus alrededores, sino también en el área deportiva, porque él es una persona que al interior
de la quinta región, en estas comunas que yo les cuento, tiene una presencia futbolística muy grande. O sea, aquí se hace todos los años un campeonato deportivo que no solamente tiene fútbol, también tiene carreras, tiene diferentes disciplinas deportivas que son como olimpiadas, y siempre él está presente, siempre es quien entrega el primer lugar, está durante, o al menos así eran los años anteriores a la pandemia, él estaba cuando se jugaban los partidos, cuando se hacían las corridas. Entonces él es una persona que tiene harta presencia en lo deportivo y también ligado al área deportiva de algunos colegios acá en la zona. Así que, claro, para las generaciones nuestras, al menos acá, él sigue siendo una persona reconocida. Claro, y para que nunca más pase la vergüenza que cuando se inauguró el estadio, el ex estadio Playa Ancha, que lleva el nombre, se llama Estadio Elías Figueroa Brander, él llegó a ese primer partido, a esa inauguración, y la persona que cortaba las entradas le preguntó, disculpe, ¿quién es usted? O Oye, conocía. Para que esas cosas nunca más pasen, creo yo. Porque claro, puede que una persona, no sé, joven, que no está ligada ni directa ni indirectamente al deporte, ni mucho menos al fútbol, no sepa quién es Elías Figueroa, es raro, pero va y pasa. Pero alguien que está ligado al fútbol, yo creo que es bien no sé, habla un poco mal también de cómo en general los chilenos, no, voy a poner un chilenismo, perdón, no cachamos nada, no cachamos de nada que tiene que ver con nuestra, ni siquiera con nuestra historia, ¿cómo decirlo? Con nuestra, no sé, con las cosas que se ha hecho, personajes que han hecho. Elías Figueroa llegó con polera de manga corta a Moscú el año 73, cuando Chile jugó ese famoso partido con la Unión Soviética para las clasificatorias para el Mundial de Alemania el 74. ¿Y sabes por qué llegó con polera de manga corta? Porque sin permiso del Club Internacional de Porto Alegre, compró un pasaje y viajó a Rusia. Y como estaba con polera ese día, llegó con polera. Bueno, todas esas cosas yo creo que mucha gente no tiene idea, no sabe y además no le interesa. Y yo creo que más allá del fútbol, yo creo que este tipo de personaje a uno sí le debería interesar, porque son historias humanas Así y es. que demuestran el tipo de personaje del que estamos hablando. Don Alberto, Felipe, oye, perdón, Alberto Lave también estaba con... una anécdota respecto a Elías Figueroa, es un tremendo, un grande, no cabe ninguna duda, ¿no? En Chile y en el mundo. Pero una anécdota, al presidente de la República, don Jorge Alessandri, le pasó algo parecido cuando fue a saludar a la selección chilena del año 1962, siendo el presidente, llegó, creo que a Pinto Grande haber sido, y pidió hablar con el entrenador, con don Fernando Herrera. Y el aguatero, el que estaba ahí, le dijo, espérelo ahí sentado, por favor. Tampoco supo quién era. No supo que... Sí. Ahora, no había la televisión de hoy, estoy de acuerdo, pero no supo que era el presidente de la República. Y como a los media hora creo que salió Riera y se lo toma ahí y le dice, presidente, ¿y usted qué es aquí? Vine a saludarlo y me dijeron que lo esperara aquí. Y ahí esperaba el presidente de la República. No golpeó Ahí la esperó, puerta. lógico. Entonces que le Ahora, pase claro, a Elías, tremendo, claro. Después hay televisión, es cierto, hay muchas más cosas que en aquella época es distinto. Pero buena la anécdota de don Jorge también. Además, el Paleta cachaba menos de fútbol que yo de ingeniería hidráulica, pero claro, además también te muestra otra cosa ahí en esa anécdota. Pero tiró el sombrero arriba, en el estadio. Claro. ¿por qué le decían el paleta, oye? ¿Por qué le decían el Porque- paleta al presidente Jorge Porque era Alessandri? paleta. ¿Sí? No Era lo sé, paletero. yo no lo sé. Yo O no sea, sé por al qué. merluzo le dicen merluzo porque es merluzo. ¿Y qué crees Es tú? que el merluzo, como está Juan Por Francisco pueblo. Maquena, el merluzo, eso tiene un nombre gringo cuando tú quieres identificar a alguien con un concepto, pero yo insisto majaderamente que el concepto es pésimo, porque la mayoría del chileno no tiene cresta idea qué significa merluzo. No, Si tú porque me la gente, dices, No, si pues tú sí, me está en dices español. bobo, como le dijo Messi, por ejemplo, al jugador holandés, que es más o menos un sinónimo,
podría cuadrar. Pero cuando tú le dices a alguien merluzo, el chileno automáticamente asocia el masculino de la merluza La merluza. y se termina diluyendo la idea. No sé si me Sí. explico. No Es creo, raro el... no No, creo. pero A esta merluzo, altura- según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa hombre bobo, tonto. Acabo de decirlo. Claro. Acabo de Sí, decirlo. pero mira, yo Pero quiero yo contarle creo, una experiencia respecto a eso. Yo le pregunté a un grupo de personas que estaba hablando y Con la refiriéndose merluza, Erika, al presidente, justamente. yo me quedo más con la chilena, la merluza, la pesca, más que la Listo, merluza austral. espérate. Es Yo le pregunté a un grupo de personas de gusto, yo... respecto al tema del merluzo, que estaban hablando y refiriéndose al presidente de esa manera, y me dicen, no, si es por los rasca. Y le digo, oye, ¿por qué merluzo por los rasca? Me dice, porque en realidad nosotros tenemos mucho pescado muy rico en Chile, y la merluza es la más ¿Viste? corriente, la más rasca. Entonces, ¿Viste? le pusieron Por eso merluzo porque quiero- él... Y yo, pero ¿cómo? Si para mí la merluza es la más rica. Pero Bueno, fue esa explicación la que me dieron. Yo sé que no es así, yo sé que lo que dice Juan Francisco y Felipe es lo correcto, que en el fondo es el término para decir que es bobo. Pero aquí en claro. Chile no tenemos esa forma de hablar. Entonces, los chilenismos los usamos de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Entonces, creen que por los corrientes. A lo No, mejor acá dice califica. sinónimo de merluzo es una persona que es un pasguato, paparote, simple, lelo o memo. Oye, pero a lo Oye, mejor concepto califica Lelo. por los dos. A lo mejor califica Ojo, por el ojo, diccionario, por pero- España y por con Chile. el concepto Lelo. Está, Oye, está no ca- sé si Sí, tengo yo mal la don Luis, señal no, o la tiene tratando de... Felipe. no, Felipe Todos, está con mala señal. todos Ya, tenemos Felipe está mala señal. pegado. Sí, oye, Yo pero creo yo puedo comentar, yo fíjate que no me compro el tema del apelativo merluzo al presidente y en general denostar nuestras autoridades Sí, claro, por viles que sean, digamos, porque sí, claro. estamos banalizando la institucionalidad. Entonces sin duda. yo no creo que le haga bien a Chile, por mal que a uno le caiga o bien que le caiga, pero yo creo que debemos tratar de subir el estándar de la institucionalidad, y eso parte por la forma que la tratemos. No quiero ser grave, ¿ah? No quiero ser tan grave, pero fíjate que creo que como medio de comunicación podemos cooperar a que los chilenos nos tratemos con mayor respeto, sobre Sin todo duda. nuestras autoridades, y autoridades que uno puede concordar o no, pero son al final las autoridades. Así es. Sí, Muy grave, pero la gente le decía chatito al presidente Piñera, pero eso eran los más cercanos. claro, pero es Sí, que es distinto, pero igual, distinto. pero igual se denostaba. Recuerden que en todas partes aparecía no como Piñera, sino como el Piraña. Piraña. Ese era uno de los apodos Sí. que también usaban para él. Entonces, Yo, eso de yo acuerdo con lo que independiente, dice Felipe, Partiendo yo por la también igual alcaldesa estoy de acuerdo. Hasler, la Iracy Hasler, que todos la vimos diciendo Piñera C-U-L-I-O o L-I-A-O en varios videos, digamos. Sí, claro. Es el nivel de las Sí, autoridades que tenemos hoy día. Sí, pero no Además, podemos caer en lo mismo. Bueno, si quieren podemos hablar del diputado Gonzalo de la Carrera, porque Oye. ya el nivel de ordinariez, de rasquerío, de picantería, de chabacanería, yo, y lo digo abiertamente, ¿ah? Fíjate que yo, si me ponen en la balanza, yo encuentro más detestable al diputado de la Carrera que a la tía Pikachu. Y explico por qué. Porque la tía Pikachu, cuando se postuló a la Convención Constitucional, ella se postuló como la tía Pikachu. Y ella actuó como la tía Pikachu. Gonzalo de la Carrera se postuló de otra manera. Y miren en lo que se transformó. Es mi modesta opinión, ¿no? Pero bueno, en fin. Un rasca de la carrera. Don Luis Felipe Mujica, usted tiene un listado larguísimo. No tanto. No, pero igual. De noticias positivas. Ahí sí estoy en. ¿Se escucha mejor o se Sí, escucha bien. más o menos? sí, No se escucha bien. pero parece que está Pero te ves resfriado. mal. Está bien, Pero te está ves bien, mal. está bien. Pero te ves mal. Sí. Lo Eso- oye, pero eso toca- no- toca- eso- Felipe. Pero eso no es culpa de la señal, po. Oye, Felipe, No, claro, no le echemos la culpa a internet, claro, no. está Exacto. loco. No, oye, yo sin, Vidal, ¿cuándo te ves mal tú? Nunca te ves mal. oye, Mañana no, se va a poner celoso.
sin ir, para ir a las noticias positivas, pero yo creo de que todo esto, denostación de autoridades, que las actuales autoridades lo hacían y ahora la han recibido ellos, bueno, un poco lo que le pasó al ministro Jackson con la acusación, pues. No, pero Fue, eso, pero no me, oiga, ya, pero no, ya, pues, ¿cómo? ok, Ya, pues, ya, no. ya. Entonces Ya, pues, ya. voy con la noticia positiva. Mira, para mí muy positivo de que se ha visto que ha aumentado notablemente la cantidad de alumnos de provincia que ya no viene a Santiago a estudiar, sino que se queda en provincia. Y eso para mí es una tremenda señal que la descentralización poco a poco empieza a tomar cuerpo. Las universidades son instituciones que requieren mucho tiempo para afiatarse, para tener peso. Y yo creo que las universidades de las provincias, bueno, estoy hablando de no todas, porque Concepción y Valparaíso son muy antiguas, pero de Antofagasta, de Punta Arenas, ya de empiezan a Temuco. tener un peso específico mayor y que la gente hace que se quede allá. Y también viendo que la calidad de vida en sus regiones es bastante superior o al menos igual que la de Santiago. Entonces ya no hay tanta migración de estudiantes y lo encuentro muy buena noticia. Buena noticia. Pero yo puedo, Felipe, sumar algo. Erika, por favor. O sea, yo encuentro espectacular porque para las familias es tremendamente complejo pensar que cuando sus hijos salían de cuarto medio era el tiempo de la separación. Si ellos querían seguir una educación superior, tenían que pensar en salir de sus casas. Entonces, cuando uno cree que los hijos estudian, son profesionales y después se van, bueno, estas personas en esas regiones y en otras más, como muy bien decía Luis Felipe, por eso a mí me gusta siempre poner el lado humano a las noticias que se dan, porque lo que vivían estas familias, igual acá en la quinta región interior, en Yayay, en los Andes, todos esos lugares, eh, lo que vivían esas familias en realidad era muy complejo, porque se preparaban en cuarto medio para que sus hijos tuvieran que emigrar, tener que pensar no solo en el costo de la educación, sino además el lugar donde vivir, era muy complejo. Entonces, cuando hoy día las universidades, los institutos técnicos profesionales, los centros de formación técnica en diferentes regiones están dando estas oportunidades para que los chiquillos puedan estudiar en el lugar, en la misma región, es tremendamente positivo. Lo que se condice completamente con el actuar de nuestras autoridades, y aquí yo voy a pegarle un palo, pero Ay, disculpa pero a por Luis Felipe, no. disculpa a Luis Felipe, porque sé que la noticia es positiva, y eso es positivo, pero se contradice con las embarradas que se mandan las autoridades que después están pidiendo perdón por los errores en educación. Cuando estamos enfrentando hoy día una crisis tremendamente grande en educación con el tema de la deserción escolar, vemos a un presidente que en un encuentro con estudiantes dice: pero cuando estuvimos, parafraseando, lógicamente, nosotros lo hicimos mal cuando estuvimos en el Parlamento. Cuando habla de la deserción escolar, producto de que no se abrieron las escuelas, porque fuimos el último país en abrir los colegios en el tiempo de la pandemia, lo que fue nefasto para el tema de retener a los alumnos en los establecimientos educacionales. Y él dice, hace su mea culpa en este encuentro con alumnos, y dice, desde el Parlamento, cuando estuvimos en el Parlamento lo hicimos mal, en referencia a que ellos fueron los que más bombardearon al presidente de la época, al ministro de Educación de la época, por querer abrir colegios. Los acusaron incluso de atentar contra la vida de los alumnos. Entonces, se contradice el actuar de nuestras autoridades con lo importante que es tener una visión y proyectar en educación cómo cambia la vida de las familias. Incluso salen muchos niños salidos del círculo de la pobreza gracias a la educación que pueden recibir. Entonces, ojalá que de aquí para adelante las autoridades hoy día que tenemos y las que vienen piensen siempre en el bien de los alumnos para la educación y no en la ideología política que ellos levantan como bandera de lucha en educación. Perdonen que Pero sea tan ahí grave, pero hay, para mí es importante. Bravo, pero ahí hay un elemento, Eric. Erika, antes de ir con Juan Francisco Maquena, hay un elemento también que tú tienes razón, pero yo creo que siempre los análisis, insisto, más allá que uno esté de acuerdo o no, los análisis dicen relación con los contextos, con el momento que se vivía. Evidentemente, ahí hay dos elementos en esa crítica despiadada, por decirlo de alguna manera,
o de tratar de boicotearle al entonces ministro Figueroa la vuelta a clase. Uno, en un momento muy distinto al que estamos ahora desde el punto de vista sanitario, y dos, sí, efectivamente, era un momento político distinto. ¿Y por Sí, qué claro, distinto? Bueno, porque al igual que ahora, era un gobierno impopular, y hay que decirlo. sí, ya, Cuando los gobiernos son impopulares, las oposiciones no le tienden la mano, sí, pero fíjate no que, le tienden la mano. Pero sí, pero fíjate que no está pasando eso hoy día, porque yo no veo una oposición que le esté dando duro al presidente en el suelo. Punto uno. No Y como punto se te dos, ocurre, no como no, se te ocurre. no al nivel que tuvo el gobierno anterior. Pero Sí. Igual, Erika, igual, igual, no, igual. no, igual difiero no. contigo No Y en creo algunos igual. análisis, porque y algunos podrían decir que peor. sí, no Ah, quiero, no quiero obviamente, contigo, obviamente Felipe, cada uno. hay un punto, disculpa, hay un punto con el que difiero y no lo quiero dejar pasar. Todos los análisis y todas las estadísticas que se les presentaron en el Parlamento, porque estuve ahí presente, como parte del movimiento Padre Apoderado, que se presentaron para abrir las escuelas, eran, pero exactas. De hecho, éramos el único país que tenía incluso una realidad sanitaria mejor que muchos que nunca cerraron escuelas. Entonces se les presentó el daño que se producía en educación, pero también lo bien que estaba el país para enfrentar el abrir las escuelas. Y aún así, ellos hicieron oídos sordos. Solo quería Sí, mencionar eso. está bien, Pero, Erika, no, pero, no quiero seguir polemizando con eso porque los estudios, los papers, apaga tu cámara, Felipe. los expertos da para todo. Pero Apaga tu Juan cámara. Francisco, dale. Está No, muteado, Juan Francisco. yo simplemente, felicito o sea, me parece estupenda la noticia de que haya una mayor retención de las regiones a la juventud, que ya no emigra por las razones descritas, ¿no es cierto?, que es tan importante. Eso te habla de una mejor oferta, como decía Luis Felipe, de las universidades en regiones respecto a las universidades de Santiago. Yo quiero además hacerme eco de lo que estaba diciendo la Erika. El mayor irresponsable que ha tenido en educación en este país probablemente en el último tiempo el presidente del Colegio de Profesores, por las razones que estábamos hablando. No se juega en política, me parece a mí, uno puede ser duro con el gobierno, puede no aprobarle leyes, salir, digamos, de una determinada mesa de diálogo, de discusión, acusar constitucionalmente a un ministro, pero una cosa muy diferente es provocar que hoy día tengamos 50.000 menores que hayan abandonado la educación por culpa de esta cuestión. Eso es, Eso yo es me lo más imagino grave. que el Partido Comunista y todos estos reales imbéciles que manejaron en la pandemia, porque son unos imbéciles, manejaron el tema de las escuelas públicas a su antojo, incluyo a Isquia Siche, que lo hizo pésimo, dejaron a estos niños afuera y les da lo mismo. Les da lo mismo, porque juegan con la ignorancia de la gente. Asimismo, han destruido la educación pública superior al punto que existen muchos alumnos, entre ellos está mi hijo, que decidió no estudiar en la Universidad de Chile, porque me dijo, papá, ¿para qué? Si se pasan en paro. ¿Ah? Y el hijo, un cercano mío que entró a periodismo a la Universidad Católica y decidió irse a una universidad privada, ¿por qué? No, porque es una universidad completamente cooptada en periodismo por la izquierda más radical. Así que, nica. Entonces, eso te habla de cómo se pueden ir deteriorando. Afortunadamente tenemos una oferta de educación superior amplia en Chile, gracias a la proliferación de universidades privadas, a pesar de lo que quiere la izquierda, ¿no es cierto?, es concentrar la educación en una sola universidad, digamos que esta cuestión sea más o menos que dirigida desde el Comité Central del Partido Comunista. Pero eso te habla de que los jóvenes están teniendo voluntad propia, que existen diferentes alternativas y opciones, y que obviamente se puede fortalecer las regiones quedándose, ¿no es cierto?, allá y no viniéndose necesariamente a Santiago. Eso quería decir. Perfecto. Juan Oye, Francisco, yo estoy totalmente de acuerdo Juan contigo. De Francisco, partida, felicito a la Erika por todo lo que expresó al respecto. Y estoy de acuerdo contigo, pero sí con una corrección. No es que a ellos les importe lo mismo, que no haya educación. Entonces, no, señores, es su objetivo. Su objetivo es destruir que haya una buena educación. Y está comprobado, hombre. Se han destruido el Instituto Nacional
¿no es cierto? El Instituto Diego Arozarena, etcétera. Les importa, su objetivo es un pueblo pobre, así como el libro que escribió ¿cómo se llama? El presidente Fernández, presidente argentino, y que dice que en conversaciones con el Papa Francisco es buscar pueblos que sean más pobres para que seamos todos iguales. Y ese es el objetivo, que es muy similar al objetivo del Partido Comunista y a la izquierda dura. ¿Por qué? Porque de esa manera dominan a la gente, si eso es un hecho, si esto no es ideología, lo que estoy diciendo. Es una verdad, lo dijo Petro en Colombia, que cuando la gente llegaba a la clase media, dejaban de votar por ellos. Por lo tanto, no les interesa clase media, ni para qué decir clase alta. Oye, Luis Felipe, podemos ir avanzando porque sí, Podemos otra dos noticia pequeñas, positiva. pero dos pequeñas observaciones. Uno, que yo le digo, Erika, para mí sigue siendo una buena noticia, porque el cambio de Es actitud de la buena. autoridad, el cambio de actitud de las autoridades también habla, no sé si es porque otra cosa con guitarra, o porque han madurado y se han dado cuenta lo que es gobernar y no solo tirar piedra. Entonces yo lo veo positivo. Y lo otro, Felipe, que tú hablabas que era otro contexto, pero a mí me extraña mucho porque hace un año atrás se hablaba de que el contexto, y decía que no, si el contexto vale nada, lo que importa son los hechos, y lo sacaban de absolutamente. Entonces, tienen un doble discurso impresionante para hablar contexto cuando vale el contexto, y si no les conviene, el contexto no vale. Pero, sí, pero yo dejando estoy la hablando por mí. positiva. Yo Pero estoy del hablando caso, por mí, no estoy hablando ya, por si hay algún sector político que coincide ok. con lo que yo pienso. Yo no hablo, yo generalmente hablo por Felipe Vidal Fútbol Club, no hablo Ya. por Ok, otras personas, digamos, no. pero te digo, el contexto es muy raro cómo se trata. Bueno, otra cosa positiva para mí es que veo hay avance en la reforma. Tocayo, Sí, Tocayo, esto que usted que acaba de decir lo voy a anotar, ¿ah? Viene el ¿qué? 20 de enero y el ¿Qué? 11 de septiembre de este año yo le voy a recordar lo que dijo, para que no diga nada, por qué fue el golpe de Estado el 11 de septiembre del 73, porque tú acabas de decir que el contexto no vale, así que yo se la cobro, No, gracias. no, Siga no, no, nomás. no, 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 al revés, al revés. Yo siempre ¿Cómo he que al dicho, revés? no, yo ¿Cómo? siempre he dicho que el contexto Pero es ¿cómo? básico, es absolutamente, porque Pero si no, ¿cómo? si uno saca el contexto, yo Bueno, cuando eso es lo que dije yo. no, pero es que bueno, ves que para algunos dicen, oye, no, el contexto no vale. Y yo digo, Ah, siempre bueno, vale, pero porque el bueno, hombre es está el bien. ser y la circunstancia, y eso es el contexto. Ya, Pero vamos. avancemos, Tenemos más avancemos. noticias Ya, positivas. sí. Yo estaba La diciendo de polera de Juan que Francisco Maquena. veo, No, veo en todo caso. avance, veo avances positivos en la reforma de pensiones y aparentemente hay apertura a entender de que esto no puede ser ideologizado y tiene que ser pragmatizado, entendiendo la necesidad de la gente de mejorar la pensión de las pensiones y también su contribución a su esfuerzo personal. Así que yo lo encuentro positivo, como que se han abierto las autoridades actuales a escuchar y por lo menos dicen estar abiertos a modificar, y yo creo que esto puede que salga, espero. Así que lo encuentro positivo. Pero que todo cambie para que se mantenga todo igual o para que hayan cambios de verdad. Pregunto yo como el ciudadano No, no, ignorante no, que no. soy. Yo creo de que efectivamente se va a aumentar la tasa. Espero que incluso se atrevan a aumentar la edad de jubilación, al menos de las mujeres, que se iguale, y yo creo que debería ser hombres y mujeres iguales. Y también a la opción de que sean operadores y administradores públicos y privados que participen en esto. Tampoco este 6% adicional ya no va a ir directamente a la cuenta común, que se llama solidaridad y no es más que otro impuesto, sino que también va a ser un porcentaje a su capitalización. Ahora, lo más importante, ahora yo creo que el foco no está puesto en lo que pasa, que son las lagunas y la cantidad de cotizaciones. Yo creo que ahí debiera ponerse el foco a las lagunas, y hay que acordarse que antiguamente, con el sistema antiguo, nadie se mencionaba si no tenía al menos 20 años de cotización, 20 años. Y aquí se compara y se habla del promedio de las pensiones que están obteniendo, pero nadie le pone el apellido de cuántos años cotizó. Y eso es fundamental. Y sobre todo que esos años de cotización normalmente lo hacen en los últimos años, que son los que menos
aprovechan o lo que menos rinden porque los intereses que logran son los menores. Entonces, ojalá que de esta reforma de pensiones que lleva, me voy a carrilear, pero son 20 años de discusión y que no se han puesto de acuerdo y ha sido súper perjudicial al sistema. Las mismas FP dicen que llevan 20 años tratando de modificar, pensando en esto, en que han aumentado los años que la gente vive, por un lado, y por otro lado, viendo el tema de las lagunas o irresponsabilidad de la gente que no tiene conciencia sobre la importancia de su ahorro previsional. Así que yo creo que una buena señal que se ve algún grado de madurez y hay disposición a conversar. No sé a que lleguen, tengo la expectativa de que lleguen a algo medianamente bueno. Así que, bien, ¿voy a la otra? Vamos, Sí. ¿alguien quiere agregar algo a propósito de esa noticia? Espero que se haya escuchado la pregunta. Nada. No, ¿No o no se escuchó la pregunta? y Felipe, lo explicaste tan bien, hiciste el análisis tan bien que yo creo que démosle con la otra nomás, pues sí. Yo creo. Bueno, hay una intención de reactivar la mesa de seguridad. Y yo creo que es importante al margen de las pasadas de cuenta, y las pasadas de cuenta también pueden ser en la misma mesa, pero yo creo que este país grita por medidas realmente importantes de seguridad. Y ahí está el tema de los comentarios de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que participaron en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Cámara, y la cual yo la encuentro bastante lógica y podemos conversar sobre los comentarios que hicieron ellos, pero yo creo que es positivo de que vayamos avanzando en realmente fortalecer los sistemas de seguridad que permita a la gente caminar. En la muerte del prefecto de investigaciones porque le robaron su auto o le querían robar su auto, ya es insólito, o sea, un hombre preparado para esto y que termina siendo acribillado. Aparentemente le están siguiendo a un presunto autora, pero igual es insólito, o sea, Sí, hay una falta de conciencia sí, brutal. para precisar eso, Tocayo, yo creo que es aún más grave, fíjate, porque todo indica que al menos podría ser, digamos, un crimen por encargo, o sea, un sicariato, porque las Así es. imágenes, él estaba regando un árbol a la salida de su casa, le había llegado recién, estaba conversando con un vecino, él le daba comida a las mascotas que andaban pululando cerca de su casa ahí en la comuna de La Cisterna, en un minuto aparece una persona a rostro cubierto, hay un automóvil cercano, aparentemente lo estaban marcando, lo estaban siguiendo, y el tipo percuta, entiendo, cerca de 14 disparos, 14 balazos, pareciera un arma hechiza. Y esto es brutal lo que voy a contar, pero perdón, de los 14 disparos que percuta, entiendo que 3, uno en la cabeza y 2 en el tórax. El vecino arranca a perderse, o sea, es como... Y el tipo que le dispara lo remata en el suelo. Y ahí estaría el cuarto disparo. Le roba sus documentos, le roba su arma de servicio y escapa. Este comisario pertenecía a la Brigada Investigadora de Crímenes contra la Propiedad Intelectual y aparentemente, o sea, no trabajaba en la Brigada de Homicidio, no trabajaba en la Brigada Antinarcóticos, no trabajaba en el Departamento Quinto, o sea, esto no es en un operativo policial, no es en un enfrentamiento. Entonces, todo apuntaría a que el tipo que lo asesinó, el homicida, iba con la directa y clara intención de matarlo. Ni El de entrar a la encargo. casa, ni de robarle el auto. No, de matarlo derechamente. Estaba con permiso, estaba con licencia, de hecho había pedido traslado, quería estar más con sus hijos, con su hijo, una historia realmente desgarradora. Entonces, solo lo pongo en contexto, Tocayo, porque creo que es aún más grave, porque ni Mucho más siquiera la intención era robarle el auto, aparentemente,
sino que lisa y llanamente era acribillar Bueno, a un funcionario policial que además estaba, digamos, descansando, ¿no? Fuera de sus labores, digamos. bueno, eso agrega más poroto a la sopa, digamos, que la intención, o sea, lo que debemos hacer y actuar en seguridad nos tiene muy trancados, con puras rencillas bastante torpes y obviamente con un gobierno que partió denostando a toda la autoridad policial y todo lo que esto significa, entonces es súper complicado. Y por otro Oye, lado, también el traspasar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas no es tan fácil, porque hay un tema de capacitación, porque no están capacitados para entenderse en este estilo de defensa. Segundo, que realmente hay de cuidado con de desperfilarlo y que abandonen el objetivo que tienen, que es mantener la paz en Chile respecto a sus vecinos. Y tercero que nada, de que efectivamente hay un marco jurídico para que permitan que actúen sin que terminen todos presos. Entonces, es un tema no fácil y políticamente bastante difícil de plantear, pero es Claro. súper realista. El Es tocayo se oye, refiere a este proyecto del gobierno de infraestructura crítica que permitiría, se escucha, ¿no? sí, Sí, Permitiría a las Fuerzas Armadas cumplir labores en la frontera y de alguna forma colaborar, reforzar el trabajo que hace Carabineros en la comisión correspondiente. El comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, habló acerca de eso y dijo, bueno, genera para el ejército algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa y otras tareas y que de alguna forma generarían ciertas dificultades, y además dijo, en caso de aprobarse, las tropas necesitarán un periodo de entrenamiento, especialmente aquellas que no están familiarizadas con labores como registro, detención, control de identidad, y agregó una serie de cosas más técnicas, si se quiere, desde el punto de vista de, ok, ¿de quién va a depender? ¿Del comisario? Porque, bueno, estamos hablando de instituciones que son jerarquizadas. Entonces, es interesante porque además abre una arista que, por un lado, que es lo que dijo la ministra de Defensa. Dice, bueno, si lo invitamos o se le invitó también a la comisión respectiva de la Cámara, bueno, la idea es preguntarle y también conocer su opinión. ¿Por qué? Porque muchos sostienen, dicen, ya, pero esto no debería haberse hablado antes, y el general Iturriaga no debió haberle dicho esto al gobierno en su momento, a la ministra de Defensa, no tengo idea, y no en el Congreso. Bueno, son las discusiones que se abren a propósito de esto. Ahora, sea como sea, efectivamente, que las Fuerzas Armadas estén en labores, digamos, propias del orden y la seguridad, tiene al menos su riesgo y requiere, como dice el tocayo, creo yo, desde la ignorancia, requiere cierta preparación. No sé qué opinan ustedes, Erika, Juan sí, Francisco, Alberto. Felipe, yo más, además de la pregunta que tú haces, pero yo quiero ir un poquito más atrás a lo que decía Luis Felipe en la noticia de lo positivo que es retomar el tema de la mesa de seguridad, pero Luis Felipe dice que podamos avanzar, porque como que como estas rencillas chicas que nos tienen entrampados, pero sabes que la ciudadanía, queridos amigos, nos ven peleas chicas que nos tienen entrampados, al contrario, ven acciones muy negativas, malas acciones de los gobernantes referentes al tema de la delincuencia y de la inseguridad. Porque cuando nosotros, y es un tema que lo hemos hablado mucho en el programa, pero no puedo dejar de mencionarlo porque es lo que la gente te transmite en la calle, lo que la gente habla en el día a día. O sea, ¿qué sacan con tener una mesa de seguridad? Que fue lo que compartimos el otro día, tuvimos una reunión con adultos mayores y una de las personas me dice, ¿qué sacan con seguir hablando de mesa de seguridad si después viene el presidente, indulta a todos los delincuentes que han sido detenidos por, no obvio. precisamente no precisamente porque estuvieron en la calle diciendo que no estaban de acuerdo con lo que el presidente decía, eran delincuentes. Entonces, cuando hoy día hablamos de la tragedia, porque es una tragedia lo que está viviendo la familia del prefecto de la PDI, y vemos entre los indultados una persona que había atacado justamente, fue atacado y encarcelado o sea, atacó a un... a una mujer A una funcionaria de la PDI, que una quedó funcionaria inválida. y la tiene en silla de ruedas. Así es. Entonces, Se congeló la Erika. Ahora, Ah, yo no sé, pero
sí, Erika, se quedó pegado, pero se entendió la idea. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, pero yo creo que sirve para el debate nuestro, porque institucionalmente el tema de los indultos, más allá de que uno puede tener la opinión que quiera y criticar y alegar, y está bien, estamos en democracia, ya institucionalmente el tema está... ¿Ese soy yo? No No, sé. no, yo En creo la, que la... está en la Contraloría y está en el Tribunal Constitucional. No, Entonces, sí. claro, yo en eso estoy un poco de acuerdo con el tocayo, que igual, o sea, sigan, avancen, logren ciertos acuerdos en la medida que se pueda, ojalá que sean acuerdos que se concreten, eso sí, y no quedemos como siempre en buenas intenciones en materia de seguridad, y que, bueno, si los canales institucionales establecieron que no estuvo bien el indulto, bueno, el gobierno tendrá que hacerse cargo, y si no, bueno, habrá que seguir, digo. Más allá de que uno legítimamente puede tener una opinión en desacuerdo respecto a lo que significó el indulto desde el punto de vista político y también desde el punto de vista ciudadano en términos de inseguridad, ¿o no, Alberto? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Y creo que es bueno que se avance en lo jurídico, como tú has dicho, es bueno que estén, ¿no es cierto?, siguiéndose los caminos pertinentes, pero el país lo que requiere es seguridad. Mucha gente incluso ha dicho, no tanto el esfuerzo que han hecho respecto a la Constitución, pero en fin, ya va encaminado eso y me parece bien, pero tanto esfuerzo y no hablan de seguridad, lo primero que se requiere en el país. O sea, es el punto más alto y con una increíble diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a todo el resto de los temas que a la gente le preocupa. A la gente le preocupa la, la, el alza del costo de la vida, ¿no es cierto? Le preocupa muchas cosas, la salud, la educación, pero la seguridad es lo primero. Si no podemos salir a las calles, si ahora te matan a la entrada de tu casa, el otro día en Paine, ¿no es cierto? La semana pasada entraron a una casa, balearon a 2 personas en la casa, etcétera. Entonces tú ya no estás tranquilo en las casas y todavía te piden que tú devuelvas las armas o le entregues las armas, cuando no, a la gente debiera poder armársele responsablemente y en forma regulada. Deberá permitírsenos que todos estemos armados, cosa que el ladrón sepa que si llega a mi casa, yo puedo balearlo. Pero no después que si lo baleo me metan preso. Yo he baleado defendiendo mi vida. Y como dicen algunos, tú prefieres tus bienes que la vida, ¿no es cierto?, del otro. No, es el otro el que prefiere mis bienes en vez de su vida. Y por lo tanto, eso debe ser protegido, en favor de todo. Sí, y además agregado respecto a lo que pasa con el tren de Aragua, y Además, según algunas informaciones que, bueno, evidentemente esto es más bien comunicacional, lo que dice el subsecretario del Interior después de reunirse con el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, me refiero a Manuel Monsalve, que de alguna forma reconoce la presencia de las maras, que son estas bandas criminales que se desarrollaron en El Salvador y que generaron todo un tema con el presidente Bukele, pero que también están enquistadas en Guatemala y en Honduras, y que, según la información que el propio subsecretario, estarían en presencia en Chile. Ahora, como digo, esto es comunicacional, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, rapidito al día siguiente dijo, no tenemos antecedentes que estén las maras acá. Bueno, sea como sea, a propósito además de este funcionario de la PDI, claramente el crimen en Chile también cambió. El crimen en Chile no es el mismo de hace 10 años. No. Digamos, las bandas, las organizaciones, clarísimo. el sicariato es relativamente joven en Chile. Muy Entonces, joven. bueno. Y porque se ha visto un campo de absoluta impunidad. Oye, pero Fértil, claro. antes que se nos vaya, también tenemos que meter lo que pasó con el ministro Jackson, porque si Es no, que se eso es nos lo que va. quería, justamente eso es lo Ya. que quería preguntar, a ver si la Erika se logra reconectar y Juan Francisco Maquena, porque quería No, escuchar. Juan Francisco salió. Ya salió sin vuelta. Alberto y Luis Felipe, le tiro la pelota primero al Tocayo. Tocayo, ¿es una buena, tomando, digamos, un poco la línea de tu noticia positiva, ¿es una buena o una mala noticia que se haya rechazado la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson? Para mí es una buena noticia, Y porque perdón, ¿y por qué? sí, yo creo que una buena noticia
porque el ministro Jackson se ha ganado la antipatía de mucha gente, de la oposición obviamente, pero también de su sector, porque es de una soberbia, parece, pero brutal, y un tipo que pasa por arriba de todo, pero además pasó por arriba y era un tipo que realmente lo que su vocación era destruir instituciones, qué sé yo. Hoy día que está arriba de esta pelota, se da cuenta, y yo creo que en su almohada dice, chuta, en realidad, qué imprudente fui, qué brutal fui. Pero yo creo que la institucionalidad chilena eh, ha ido abusando de estas acusaciones constitucionales que no tienen nada que ver con asuntos jurídicos, que es lo que debería corresponder, y terminan con rencillas políticas, por no hablar de rencillas politiqueras. Y eso desmerece. Estamos viendo lo que pasa en Perú, estamos viendo un poco también lo que pasa en Argentina. Nosotros ojalá salgamos de ese círculo vicioso y nos tornemos en algo virtuoso y tengamos una política que realmente sea de altura y que no esté en rencillas politiqueras, sino que vele para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer de acuerdo al marco jurídico y no de acuerdo a la ideología. Gústeme o Y, no me y- gústeme. sí, y desde el punto de vista político, voy al tiro contigo, Alberto, ¿ah? Y desde el punto de vista político, queda al desnudo que efectivamente hoy al menos, porque muchos hablan, hay dos almas en el gobierno, y viene lo que está pasando con el tema de las listas para el Consejo Constitucional, con la lista del indulto, como le puso Guido Girardi, Dios mío santo, en fin, Sí, po, todavía está vivo políticamente, pero bueno, así y son los paquetes. Eh, haciendo pedazos su sector, digamos. claro, además, entonces, y eso está claro, entre Apruebo Dignidad, el PC y el Frente Amplio y el socialismo democrático, pero también queda como al desnudo, no sé, ¿qué opinas tú? A lo mejor no, que al menos habrían dos almas en la oposición también, porque O recordemos sea, que esta acusación la promocionó el Partido Republicano y bueno, Evópolis logró cuadrar a sus diputados, sí, en la UDI también, RN también, pero resulta que hubo un diputado UDI, Lavín Jr., y dos diputados de RN, uno de los Durán y Jimena Rincón, que se abstuvieron. Entonces pregunto, ¿también aquí hay una diferencia sustancial o sea, entre el Partido Republicano y Chile Vamos, que se vio además claramente establecido con las discusiones previos al acuerdo por Chile por el tema constitucional? yo claramente lo veo que hay, y no te diría dos, pueden ser tres corrientes, y eso es natural y lógico, si lo importante es que poder llegar a conversaciones y a consenso. Ahora, además, yo creo que quedó claro que el ministro se salvó, pero quedó con tarjeta amarilla. Yo creo que lo van a sacar al más breve plazo, porque está muy mal evaluado, mal considerado, y está con tarjeta amarilla, la próxima se va y se va para casa, fuerte. Entonces yo Pero creo que, ahí, perdona Tocayo, pero ahí queda demostrado también algo que se ha hablado, o en rigor algunos pensamos, me carga citarme, pero que efectivamente las acusaciones constitucionales no necesariamente tienen que ver con algo que tú estés pasando a llevar la Constitución. bueno, a eso yo iba, Son cosas políticas, son acusaciones se han políticas. degenerado, porque esta Y acusación constitucional tiene la base en verificar que la gente no salga de la Constitución y las leyes, por lo tanto tiene una base jurídica, técnica, y se ha transformado en una rencilla y una pelea política o politiquera. Entonces, desmerece absolutamente la labor fiscalizadora de los legisladores y termina en una pichanga de fútbol de barrio. Entonces, la verdad es que tenemos que mejorar la institucionalidad y terminar con estas venganzas estúpidas. Y vimos al ministro Harald Beyer, re que te contra considerados por todo, y que lo desaforaron. Vimos al ministro Lo acusaron, Figueroa lo el año destituyeron. pasado, lo destituyeron, y destituyeron, perdón. Y vimos al ministro Figueroa de Educación, que también casi lo destituyen, y hoy día se da cuenta de que gracias al ministro Figueroa el daño fue menos a lo que pudo haber sido. Fue enorme, pero gracias a su tenacidad y tosudez que logró abrir un poco el asunto. Y hoy día incluso lo reconoce, entonces te das cuenta de que es de una chimuchina y de una altura de mira, pero muy pequeña. Entonces por eso digo, para mí, en mi foro interno digo, chuta, ojalá que era
comido su mismo chichita Jackson que hizo tanto daño al otro lado, pero por otro lado es recuperar un poco la cordura y el objetivo de esta medida que puede tomar la Cámara. Claro, a Pero, propósito de lo que decía el tocayo de la altísima deserción escolar. Alberto, mira, a ver, yo estoy de acuerdo en cuanto a lo que es el puritanismo que expresa Luis Felipe en lo jurídico y que fuera lo valórico, lo constitucional, que se rigieran, ¿no es cierto?, las acusaciones simplemente por la Constitución, pero tú, Felipe, lo decías muy bien, al final las acusaciones constitucionales son políticas. Aunque tengan un trasfondo jurídico, porque por ejemplo en el caso del presidente Allende, que se le acusó, ese todo, sí, pero se le acusó por la Corte Suprema y por la Cámara de Diputados que estaba actuando fuera de la Constitución. Ahí tenía un claro trasfondo político. Pero cuando las acusaciones no son ya de la Corte Suprema, que es jurídico, perdón, un pleno trasfondo jurídico, pero cuando no tiene un trasfondo jurídico, cuando es de los partidos, cuando es de los parlamentarios, es necesariamente una cuestión netamente política. Y resulta que cuando es, y nosotros tenemos que actuar distinto a lo que hace la izquierda, no tengo ninguna duda, porque si no nos convertimos en un espejo en lo mismo y no tiene ninguna solución. Pero lo que no le nosotros, gusta, perdón, cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres, Alberto? Sí, sí. a los que no somos de Yo lo izquierda, incluya. a los que no Los que somos no de sé. izquierda, a los que no somos de Está izquierda dura, a los que no somos de bien. izquierda dura, Ya. ¿no es cierto? Es que Eh, oye, como me dijo una vez un profesor de la universidad, hable por usted, señor Vidal, me dijo. Yo no te voy a no, decir no, eso, Alberto, porque yo soy déjalo que ¿quién él hable soy por yo él para y tú hablas decirte por ti. eso? No, pero yo hablo por el pueblo de Chile porque soy pueblo. Soy Toma, pueblo. ahí No quedaron, muy bien. soy pueblo. Y el No, está bien, pueblo pues, está somos los bien, que está andamos, bien. los que no tenemos mayormente voz y en definitiva, como somos los que decimos y somos los que hablamos de esa manera. Bueno, entonces, Está bien, está bien, está bien. nosotros, bueno, o quienes piensan, ¿no es cierto?, de una determinada manera, que no es necesariamente la de izquierda, claro, ellos actúan en política y presentaron, en el gobierno del presidente Piñera creo que fueron cerca de 13, 14, 14, 14, 14. 14 Y el acusaciones contra entonces diputado Jackson la, votó a favor 11. y claro, 11 y todo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿sabes qué? De repente falta un equilibrio en la balanza. Y además, el ministro Jackson es uno de los grandes responsables de lo que está pasando hoy día en Chile, desde que era diputado, ¿no es cierto? Desde que antes, cuando andaba en la calle igual con el presidente Boric, que se yo tirando piedras, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que si hubiera destituido, hubiera sido una gran alegría para muchos. ¿Eh? Sin perjuicio que Luis Felipe tiene razón en lo jurídico, en lo purista, pero la política es pura, o la hacemos pura, o la hacen pura, ¿no es cierto?, ciertos sectores, o tratan de hacerla algo más pura, tampoco es de verdad que la hagan tan pura, pero algo más, porque, por ejemplo, los gobiernos de izquierda normalmente han tenido mucho mejor oposición que los gobiernos que no son tan de izquierda, porque el gobierno de derecha no había ninguno. O sea, aparte de don Jorge Alessandri, y quizás el gobierno militar, diría yo, ¿no es cierto? No había ningún otro. Entonces, la verdad es que han tenido una mucho mejor oposición. Pero, sin embargo, la oposición muchas de las veces les inclina la rodilla al gobierno de izquierda, como a este gobierno en varias cosas, y en esta acusación al ministro Jackson yo creo que hubo mucho de eso, hubo mucho de la cuestión política para los efectos de, no sé, volvamos a la mesa de seguridad, no sé. Hay cuestiones en las cuales deja un mal sabor. Quizás jurídicamente tiene razón Luis Felipe, pero deja un mal sabor al pueblo. No, y además que Giorgio Que el Jackson, más ministro allá Jackson no haya... claro, más allá de cualquier opinión o interpretación, hay un hecho objetivo. No lo digo yo, lo dicen los entendidos. El brazo derecho del presidente Boric se llama Matías Mesa López Andía, su ex jefe de gabinete, y su brazo izquierdo es Giorgio Jackson. Entonces, también desde el punto de vista político, pegarle un golpe como lograr la destitución de Giorgio Jackson. Ahora, también hay que decir otra cosa. Como dicen por ahí, se lo ganó. Porque Sí, no solo se gana, digamos, voy a ocupar un chilenismo, pero espero se entienda, la mala onda de la oposición, que yo sigo sosteniendo que la oposición siempre va a jugar de oposición.
El Obvio. problema de Giorgio Jackson y a donde estaba la preocupación del gobierno era lo que podía pasar en el Senado, porque ahí Giorgio Jackson tenía algunas cuentas por cobrar por parte de algunos senadores socialistas. Pues si tú me dices que Iván Moreira va a votar a favor de la acusación contra Giorgio Jackson, a nadie le podría sorprender. O que sé yo, al senador Osandón, o que sé yo, a Rojo Edwards, a mí no me habría sorprendido. El problema era en que, como son 50 senadores, tú necesitas mayoría simple para que sea destituido. Entonces, si pasaba de la Cámara al Senado, bastaba que Alfonso Urresti, que le tiene unas ganas, y Fidel Espinosa, que también le tiene unas ganas, porque, bueno, hubo algunos problemas cuando Giorgio Jackson fue ministro secretario general de la presidencia, porque él generó problemas en su sector, perdón, en sus aliados del socialismo democrático, no solo cuando él fue diputado, sino que cuando fue ministro secretario general de la presidencia, que fue su primer cargo en este gobierno. Entonces, el problema no estaba digamos, en la oposición, por decirlo de alguna manera. No es que solo la oposición, comillas, le tuviera ganas. Le tenía ganas un sector del PS. Y ahí es donde estaba el riesgo para él, digamos. Bueno, y por eso que Felipe, desde ese punto de vista Erika, políticamente, ¿perdón? sí, 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 es que dame un trataba, segundo, Alberto, que Erika, estaba por favor, pegada, dígalo, sí, estaba pegada, solo estaba, dígalo ahora o calle para siempre, sí, porque nos queda mira, muy yo poquito. creo que, sí, nos queda muy poquito, pero yo solo quiero hacer mención a cuántas veces las acusaciones constitucionales anteriores, y ahora lo mencionaron, dijimos que no estaba la argumentación sólida y válida, sino que era más un tema político. Y volver a caer en lo mismo creo que no le hace bien al país. Tengo claro que harto de la argumentación es mucho más política y las acusaciones constitucionales se ha dicho que es una herramienta política, pero ¿saben qué? Yo creo que en la situación en la que estamos como país y lo que estamos enfrentando, creo que esto venía más mal que bien. O sea, y no estoy hablando del ministro Jackson en particular, sino que sigue de alguna manera desmembrándose y teniendo cada vez más mala opinión el Parlamento hacia la ciudadanía o de la ciudadanía hacia el Parlamento con este tipo de cosas. O sea, la gente quiere que los parlamentarios se preocupen de lo verdaderamente importante y el tema de andar acusándose constitucionalmente por cosas que en realidad jurídicamente no tenían el sustento, no hace tan mal como nos hizo mal en el gobierno anterior. Entonces yo creo que ya es hora de que, independientemente de que esta oposición, en eso difiero contigo Felipe, esta oposición no es tan terrible como la oposición del gobierno anterior, es una oposición que quiere buscar en realidad más acuerdo y más diálogo. Yo no soy partidaria de acusar de traidores a aquellos que no votan en contra porque lo hicieron en bloque. Y los que se obtuvieron que lo están haciendo pebre por las redes sociales. Yo creo que hay que ser un poco más coherente con el mensaje que se tuvo en el gobierno anterior ellos mismos y seguirlo manteniendo ahora. En mi ¿Pero opinión. qué oposición, Erika? ¿Chile Vamos? Sí, pues, si hay, ¿Ex-PDG? sí, ¿Centro bueno, Unido hay o gente, republicano? ¿Cuál oposición? ¿Cuál es la o sea, oposición que tú dices que es más dialogante? ¿Republicano? no, Chile vamos, pues no, republicanos no, pues. Ah, Tenemos claro que Chile no, vamos, porque que ha tratado de republicano buscar también es acuerdos. oposición, po. Sí, pero ellos no han buscado acuerdos y está bien, es su forma de hacer política o de llevar adelante su postura política. Yo no soy quien para criticar ni para enjuiciar eso. Lo que sí estoy diciendo es que los parlamentarios, por ejemplo, en Chile Vamos, que se obtuvieron o que votaron en contra, hoy día están, o sea, que votaron, bien digo, en contra de la acusación, hoy día están siendo hechos pebres en las redes sociales. Y creo que eso no está bien, incluso por gente del mismo sector. Se Creo que eso no abstuvieron, está bien. Pero se el juego, abstuvieron. algunos se obtuvieron, sí, pero como la Erika Olivera, por ejemplo, que votó en contra, me Sí, parece. pero la Erika Olivera te recuerdo que ya no está en Renovación Nacional. No, pero es de alguna manera es vinculada al sector contrario al gobierno, no a favor del gobierno. Entonces, a eso me refiero. Entonces, yo creo Ah, que bueno, pero ahí ahí está o sea, yo creo que, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, la está parto, bien. pero es mi opinión. Sí, claro, es que bueno, la dinámica de la política es que es bien curioso, porque si a ti bueno, está bien. Ya. Alberto Lavé, usted quería, eh, algo iba a decir, tal vez te interrumpí, porque la Erika yo creí que se había ido, pero afortunadamente No, estaba todavía.
No, está bien, déjalo Alberto, nomás. ¿querías cerrar algo? No, simplemente que al final deja al pueblo igual, le deja un sabor. Y no es por la arrogancia, la prepotencia que dicen que tiene el ministro Jackson, no, es porque lo ha hecho mal incluso como ministro de Desarrollo Social. No ha llevado adelante ninguno de los proyectos del año pasado, ¿no es cierto? Proyectos a favor de los niños, que obviamente los niños abandonados, que obviamente necesitan, no se hizo ninguno, habiendo el presupuesto y se perdió. Entonces yo creo que por ese tipo de cosas deben salir los ministros, más que por las otras cuestiones que por lo cual se le estaba juzgando. Pero en fin, ellos normalmente ganan. ¿Quiénes son ellos? Tú me preguntas quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, yo lo tengo claro. Erika Muñoz, Alberto Lavé, Luis Felipe Mujica, siempre un agrado, un abrazo, un beso gigante para ti, Erika. Esto fue Carta Muchas Ciudadana gracias, y Felipe, igual para ti. nos reencontramos el próximo lunes. Que descansen el fin de semana y nos vemos. Abrazo. Buen Nos viernes vemos. para todos. Un abrazo a todos. Adiós.